Bueno, hoy en este video les traigo un tema sumamente interesante, el tema de la influencia económica británica en el Río de la Plata. Este es el título de un libro eh, que ha publicado a principios de la década del 60 un autor llamado Julio Irasusta. Obviamente yo me baso en el libro de este autor para hacer estos esquemas, estas placas. Así que bueno, es un librito cortito, sumamente interesante, una lectura bastante ágil, pero densa, porque tiene muchos ejemplos, mucha información, muchas comparaciones entre lo que pasa en la Argentina con otros lugares del mundo, etcétera. Y bueno, y obviamente que es un libro sumamente recomendable, ¿no? La idea de estas placas son un resumen, obviamente. Yo sé que el video va a quedar largo, pero bueno, no podía, al hacer el resumen, no podía hacer que perdiera sentido la presentación del libro, del tema, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente que después se puede profundizar un poco, por más que el video sea largo y que sea un esquema, vale la pena profundizarlo, ¿no? Así que el que le interese este tema, después se puede conseguir el libro, que es sumamente fácil, ¿no? Bueno, si les gusta el video, yo calculo que sí, porque es un tema tremendamente interesante, ¿no? Les pido que le den un like, que lo compartan, que se suscriban al canal, etcétera, que, bueno, eso obviamente que a mí me sirve, ¿no? El tema es sumamente interesante. Bueno, todos sabemos que en el siglo XIX la influencia de los ingleses en la Argentina era enorme. Todos los productos manufacturados que se vendían en el país eran británicos. Y a fines del siglo XIX y principios del siglo XX o durante el siglo XX, la influencia de los ingleses en la Argentina fue enorme también, producto de las inversiones, capitales, empresas que se instalaron en el país, etcétera, ¿no? Con lo cual, el tema de la influencia de los ingleses en la Argentina, en la economía argentina o en la política argentina, es un tema sumamente interesante, ¿no? Así que bueno, vamos a meternos de lleno con esto. Bueno, el autor, ya dijimos, era Julio Irasusta. Fue publicado el libro por primera vez por la editorial Eudeva, la editorial Universitaria de Buenos Aires, en el año 1963. Esta es la primera edición. Después la segunda fue el 78, también de Eudeva. Este es el librito que tenía yo. Y después hubo una tercera edición del año 80 y pico, 90, no sé cuándo fue. Hoy en día incluso se lo puede conseguir si uno busca en páginas, las páginas por ahí más conocidas de compraventa online de productos. Está repleto de ejemplares usados y nuevos, porque incluso fue publicado después con posterioridad, o hace poco ha sido publicado por otras editoriales, ¿no? Con lo cual el libro se puede conseguir usado o nuevo. Es sumamente fácil de conseguir. Bueno, Julio Irasusta nació en 1899 y murió en 1982. Fue un abogado, político y periodista de orientación nacionalista. Escribió la vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia. Esta obra es una obra monumental en 8 volúmenes. Bueno, probablemente ha sido uno de los que más ha profundizado la vida de Juan Manuel de Rosas. Bueno, escribió varios ensayos y también junto con su hermano Rodolfo, Julio Rodolfo, escribieron un libro titulado La Argentina y el imperialismo británico, ¿no? Han sido un poco personas que han tenido, han profundizado mucho la relación de Gran Bretaña con la economía argentina, ¿no? Con la política argentina. Con lo cual, bueno, es sumamente interesante el tema, ¿no? Lo que nos plantea el autor. Nos metemos de lleno ya con estas placas. En el capítulo 1 se llama De Utrecht a Bayona. Nos dice Irasusta que, bueno, obviamente como todos los otros aspectos de la vida nacional, la influencia británica en la Argentina empezó antes de la independencia. Hay que rastrear sus antecedentes en la época colonial. Bueno, ¿cómo construyó su imperio Gran Bretaña? Desde la última década del siglo XVII, publicistas de la talla de Jonathan Swift plantearon una nueva política, la expansión en el mar. Es decir, Gran Bretaña tenía que renunciar a expandirse en Europa y empezar una expansión ultramarina. Una nueva Roma era el leitmotiv. Desarrollo del comercio internacional, apoyado en el acrecentamiento del poderío naval, era la nueva forma británica para la alta política. Guiada por esa ambiciosa propaganda, Gran Bretaña entró en la Guerra de la Sucesión Española, de 1701 a 1713, con plena conciencia de los objetivos, económicos obviamente, de los objetivos que perseguía, las perspectivas que para su desarrollo le ofrecían las vastedades americanas. La paz de Utrecht fue el primer paso de gigante dado por Inglaterra en el camino de la preponderancia mundial. Inglaterra sacó todas las ventajas materiales que perseguía al intervenir en la lucha. Respecto de España, logró que Felipe V negara toda franquicia comercial a los extranjeros, o sea, a otras naciones,
mientras los ingleses recibían el privilegio del asiento de negros, el navío de permiso, que abrió el comercio directo y legal con los súbditos de España en América, así como el establecimiento de un depósito permanente en Buenos Aires. Además, se quedaron con Gibraltar, Menorca y Puerto Mahón. Bueno, de esta época viene la posesión británica del Peñón de Gibraltar, ¿no? al sur de España. Respecto de Francia, le exigieron inmensos territorios, Terranova y las islas adyacentes, los territorios de la bahía de Hudson, de la Nueva Escocia o Acadia, una suerte de monopolio sobre las pesquerías de Terranova, etc. Esto se relaciona indirectamente con la historia argentina porque los franceses que fueron expulsados por los ingleses de Nueva Escocia o Acadia, estas familias francesas acadianas fueron llevadas de lo que hoy en día es Canadá, fueron vueltas a llevar a Francia, y después Bougainville, cuando funda en las Islas Malvinas el establecimiento francés, Puerto Luis, él lleva a estos franceses acadianos, digamos, ¿no? Que habían sido expulsados de su hogar, de su tierra, en lo que hoy en día es Canadá. Así que la fundación de Puerto San Luis fue con estos franceses expulsados de Acadia, ¿no? La que hace Bougainville. Bueno, en virtud de los convenios de paz firmados en Utrecht, se firmó en Madrid el 23 de marzo de 1713 el Tratado del Asiento, por el cual España arrendaba a los traficantes británicos el derecho de importar negros en sus posesiones americanas. Los navíos asentistas se permitieron toda especie de tráfico en las Indias Occidentales. No hubo solamente uno, sino varios navíos de permiso. En el siglo XVIII se desarrolló una lucha gigantesca en todos los mares del mundo entre Gran Bretaña y las dos grandes potencias marítimas, Francia y España, que no se resignaban a quedar en segundo plano. A los 10 años de haber comenzado el reinado de Carlos III, España estuvo lista para desafiar el poderío británico, siempre que Francia la acompañase en la empresa. Fue entonces cuando Buenos Aires procedió al desalojo de los británicos en las Islas Malvinas. El 10 de junio de 1770, una expedición a mando de Juan Ignacio de Madariaga expulsó a los ingleses de Puerto Egmont. La instalación de los franceses y los ingleses fue más o menos simultánea, ¿no? De hecho, hubo un momento en el cual unos estaban instalados en un lugar de las Islas Malvinas y los ingleses en el otro, ¿no? Pero sin el auxilio de Francia, España no se atrevió a enfrentar sola a Inglaterra, por lo que Carlos III llegó a la transacción de 1771, llamada Declaración de Macerano, que es de enero del 71, en la que desautorizaron la acción de Bucareli, que era el gobernador de Buenos Aires, que había ordenado a Madariaga que expulsara a los ingleses. Lo desautorizaron a Bucareli, obtuvieron la promesa de una próxima evacuación de las Malvinas por parte de los ingleses. O sea, los ingleses que habían sido desalojados se vuelven a instalar y ellos por motu propio se retiran de las Malvinas en mayo de 1774. Y también obtuvieron los españoles el reconocimiento de los derechos españoles sobre el archipiélago de las Malvinas, ¿no? Bueno, una ocasión dorada de recuperar el terreno perdido se les presentó a España y Francia con motivo del conflicto entre Gran Bretaña y sus colonias de Norteamérica. A pesar de la ayuda prestada, las ventajas obtenidas por ambas potencias fueron bastante mezquinas. Hasta la crisis de la bahía de Nootka en 1790, la bahía de Nootka o Nootka Sound queda en la costa oeste de Estados Unidos, de Norteamérica, en lo que no sé si es Alaska o territorio canadiense, ¿no? Pero bien al norte de la costa oeste norteamericana, ¿no? Sí, norteamericana. Bueno, entonces hasta la crisis de la bahía de Nootka, crisis que casi llevó a la guerra a España y Gran Bretaña. España tenía en esta bahía, en la bahía de Nootka, tenía una serie de establecimientos que eran españoles, ¿no? Casi llegó a la guerra entonces a España y Gran Bretaña. El gabinete de Madrid parecía decidido a desafiar el poderío británico. Hasta entonces hizo España el papel de una gran potencia, pero bajo Carlos IV y su ministro Godoy se la ve arrastrada por los acontecimientos mundiales como jamás lo fuera. Sucesivamente España fue aliada y enemiga de Inglaterra y de la Francia revolucionaria. Siempre fue víctima del enemigo y del aliado que codiciaba sus colonias. Fue invadido su territorio, derrotada en el mar y asaltada en sus puertos metropolitanos y coloniales. En los años que van de la invasión napoleónica a la península ibérica, en 1808, al pronunciamiento general hispanoamericano en 1810, la situación del Imperio Español ofreció a la influencia inglesa una ocasión dorada que Gran Bretaña aprovechó con la experiencia extraída de su propia guerra con las ex colonias de Norteamérica. Fue su obra maestra en materia de creaciones imperiales.
lo que habría de darle la primacía mundial en el siglo XIX. La creación, de un imperio económico-financiero cuyas dependencias ignoraban su propia sujeción. Vamos al capítulo 2. El capítulo 2 se llama La apertura del puerto de Buenos Aires en 1809. Dice que Inglaterra no se resignaba a la cuota siempre creciente de su comercio con América Española, que había logrado en Utrecht. Quería legalizar por la violencia o la diplomacia sus actividades clandestinas, ¿no? todo el tráfico ilegal, diríamos, y además ampliarlas. A raíz de los desastres navales sufridos en la batalla de Trafalgar, que la ganan los ingleses, ¿no? En contra de España y Francia, en 1805, no faltó en el gobierno de Madrid quien previera el peligro que amenazaba al imperio por el Río de la Plata. La actuación de los rioplatenses durante las invasiones inglesas, 1806 y 1807, fortaleció la posición de los españoles. Cuando se produjo el levantamiento español en contra de Napoleón, la Junta Central española, ¿no? La Junta Central de Sevilla, recibió de su aliado británico presiones en contra del monopolio español en América. La negociación de un tratado de alianza fue trabajosa. España pedía subsidios que Inglaterra no quería dar sino a cambio de franquicias comerciales en los territorios americanos. Los auxilios financieros británicos fueron cuantiosos, pero nunca se elevaron, sobre todo en dinero, a lo que muchos han creído. A las continuas demandas españolas de dinero, respondía el gobierno británico que le era imposible tener pesos fuertes si España no abría al comercio inglés mercados en América. Lo cierto es que la Junta Central, con los cortos auxilios pecuniarios de Inglaterra, difícilmente hubiera levantado numerosos ejércitos sin el desprendimiento y el patriotismo de los españoles y sin los poderosos socorros con los que acudió a América. A cambio de sus mezquinos subsidios, Inglaterra logró insertar en el convenio de enero de 1809 una cláusula por la que los contratantes se acordaban recíprocamente franquicias comerciales. Reciprocidad, obviamente, que era totalmente aparente, porque mientras la península estaba asolada por la guerra, Gran Bretaña había desarrollado su industria y comercio de un modo colosal, ¿no? Con lo cual era una ficción. Y para que se tenga una idea cabal de las condiciones en que era socorrida España, bastará recordar las quejas de Wellington sobre la conducta de sus hombres, los ingleses que estaban luchando en España en contra de Napoleón. Han saqueado el país del modo más horrible. Me sería imposible describiros todos los desmanes y violencias que cometen nuestras tropas. Estaba lleno el libro de citas de Wellington y de otros personajes de la época describiendo las inconductas y los desmanes ocasionados por los ingleses en la península ibérica, ¿no? Pero bueno, no podía ponerlas todas por una cuestión de espacio y de tiempo. Con las perspectivas abiertas por el convenio de 1809, los comerciantes ingleses despachan ingentes cargamentos de mercaderías. Cuando Cisneros fue nombrado virrey, llegó a destino escoltado, entre comillas, por una expedición comercial británica. Cisneros tuvo una visible inclinación en favor de los comerciantes británicos, abrió el puerto a las mercaderías extranjeras, aunque todavía con algunas restricciones que la Junta de Mayo suprimió después. La famosa representación de los hacendados de Mariano Moreno, que sirvió para orientar la conducción nacional, la representación de los hacendados pedía por la apertura del puerto de Buenos Aires, ¿no? Esta obra no resiste una confrontación con los argumentos que le opusieron los otros participantes en el debate respecto de la apertura del puerto de Buenos Aires. José María Rosa, en uno de sus libros, Defensa y pérdida de nuestra independencia económica, hizo un resumen excelente de este debate. La libertad de comercio acarreó ruina de las industrias locales por medio de la competencia desleal o dumping, ruina de las provincias interiores, desaparición de la agricultura, obligándonos a importar la harina para elaborar el pan, situación que duró hasta 1836, cuando el proteccionismo restauró la agricultura y nos permitió exportar cereal, ¿no? El país quedó con una economía enteramente pastoril. Claro, la Argentina tenía una producción, entre comillas, industrial, que más que industrial eran pequeños talleres, etcétera, y empezó a competir gracias a esta apertura comercial y al libre comercio, empezó a competir con una nación que tiene una industria totalmente desarrollada, ¿no? Con lo cual lentamente se fueron el comercio, los productos británicos fueron ahogando, diríamos, a las industrias locales, ¿no? Bueno, la representación de los hacendados fue sobreestimada. Las ventajas de la libertad en la economía son tan evidentes como pueden serlo las de una oportuna restricción en la economía. Pero sus errores económicos no fueron lo peor de su enseñanza.
Lo más grave está en la decidida anglofilia de la representación, o sea, de Mariano Moreno, que abrió una amplia brecha a la influencia británica entre nosotros. Moreno fue de los primeros en sostener que las invasiones inglesas fueron precursoras de la prosperidad argentina, un disparate, y en inculcarnos la tendencia a dar a la gratitud un peso decisivo para orientar nuestra política exterior. Bueno, el capítulo 3, de Mayo a Cepeda, las consecuencias de la apertura del puerto de Buenos Aires a las mercaderías inglesas se palparon al año siguiente, durante el primer gobierno patrio, 1810. Las barracas llenas de cueros, de que hablaba Moreno en su representación, siguieron sin evacuarse. El origen de aquella situación era el dumping practicado por los comerciantes británicos. El dumping sería ciertos acuerdos entre comerciantes para lograr bajar el precio de ciertos productos, etc., ¿no? Prácticas desleales, diríamos, en el comercio. La nueva franquicia, agregada a la libertad de exportar el oro y la plata, en una plaza comercial dominada por quienes ejercían el control de las transacciones internacionales, drenó el metálico del país y arruinó el comercio local. El monopolio, de hecho, establecido por los ingleses fue estudiado por José María Mariluz Urquijo. José María Mariluz Urquijo es un historiador argentino que ha fallecido hace muy poquitos años y no es muy conocido quizás por el público en general, pero es uno de los historiadores más reconocidos en Hispanoamérica porque se ha especializado en estudiar justamente la etapa colonial, lo que fueron la etapa del virreinato del Río de la Plata, pero de toda América en general, ¿no? La etapa colonial de América. Así que es un estudiador sumamente conocido. Bueno, ya falleció hace pocos años, creo que en el 2017, 2018, una cosa así. Bueno, su investigación confirmó los abusos cometidos por los británicos para crearse una situación de privilegio. Introducían sus productos sin cumplir los requisitos exigidos. Los productos que importaban debían consignarlos a comerciantes locales, lo que nunca hicieron, hasta que el triunvirato dejó sin efecto esta obligación y les permitió vender al por mayor y al menudeo. Es decir, una vez que se abre el puerto, los ingleses podían traer sus productos, pero tenían que en el puerto consignarlos, dárselos a comerciantes locales, ¿no? Bueno, ellos nunca lo hicieron, entonces vendían los productos ellos mismos, etc., ¿no? Desde 1811, los ingleses fundaron un club de residentes en el que no admitieron a los criollos, como en la India. Se organizaron gremialmente con un representante que hacía llegar al gobierno sus pedidos, se reunían para convenir precios de dumping, logrando bajar los precios de los cueros, el cebo, el tabaco, etc. La Asamblea de 1813 le dio nuevo vigor a la obligación de que los extranjeros consignen sus productos con comerciantes locales, pero ante la protesta de los británicos, el cuerpo dejó en suspenso la medida. La reacción local contra la irritante situación se manifestó en el consulado, que era controlado por los vecinos. A los 5 años de la apertura del puerto, el balance es desolador. O sea, en 1813 el balance era desolador, ¿no? El síndico Gómez sostuvo que un Estado en que casi todo su comercio de importación y exportación se hace por manos extrañas no puede prosperar de modo alguno. Está a merced de los que, lejos de interesarse en su incremento, acaso desean su debilidad para sacar de ella mejor partido. Juan José Cristóbal de Anchorena decía que la libertad de comercio era una quimera si no se ajustaba a las circunstancias de tiempo y lugar, y que la igualdad jurídica entre naciones de fuerza desigual se convierte pronto en una relación de subordinación. Aguirre, eran todos miembros del consulado, ¿no? Aguirre sostuvo que desde 1809 éramos más pobres, con más necesidades e inferiores medios para satisfacerlas. Pero Capdevila presentó un memorial en el que se habla de la ruina de los artesanos, el paro de los nativos, los ingleses traían compatriotas suyos para las necesidades de mano de obra, o sea, traían gente de Inglaterra y la contrataban a esa gente en lugar de contratar gente de acá, la evasión clandestina del metálico, del oro y la plata que se fugaba a Gran Bretaña, y el fraude fiscal realizado por ese privilegiado grupo extranjero, ¿no? Con lo cual el panorama era bastante deprimente. El consulado convocó la reunión de una junta general que preparó 2 proyectos de reglamentación del comercio. El proyecto de la comisión redactora, que estaba formada por Anchorena, Aguirre, Ildefonso Paso y José Galup, fue, según Mariluz Urquijo, el intento más sensato para articular jurídicamente las expresiones populares de independencia económica. Proponía restringir la introducción de artículos suntuarios, de artículos de lujo,
prohibir la introducción de artículos que se produjesen en el país, para que no compitan con los que producíamos nosotros, proteger las industrias del interior, permitir la libre importación de máquinas para la agricultura o las artes y los oficios, lo que sería la industria. Bueno, a los extranjeros les prohibía el comercio al menudeo, o sea, el comercio por menor, y les imponía la obligación de ocupar al menos un 70% de mano de obra nativa. El gobierno pasó el expediente a informe del administrador de la aduana, que era Manuel José de Lavalle, que es el padre del general Lavalle. En realidad después acá no es que esté mal escrito, sino estaba escrito así en el libro. Evidentemente después el apellido cambió, digamos, la grafía del apellido. Manuel José de Lavalle era el padre del general Juan Lavalle. Bueno, quien sin pronunciarse sobre el fondo del asunto declaró el proyecto inoportuno. Quedó cajonado el proyecto. Los congresales de Tucumán exhibieron mayor entereza que los funcionarios porteños y proclamaron la independencia del país el 9 de julio de 1816. Cedían a las incitaciones del general San Martín, cuya capacidad política era apenas inferior a su genio estratégico. Respecto de Inglaterra, San Martín le decía a Godoy Cruz que nada hay que esperar de ella. Si pese a la falta de ayuda exterior su ánimo no desmayaba, es porque conocía los recursos de su patria y porque los había suficientes para la empresa que aconsejaba, ¿no? Bueno, todo el plan continental de San Martín, ¿no? San Martín logró algo sin paralelo en los anales de la humanidad, de la historia de la humanidad, una colonia que se emancipó sin ayuda de nadie. En efecto, los Países Bajos se emanciparon de España, los Estados Unidos de Inglaterra, Bélgica de Holanda, etc., siempre con ayuda del exterior. De todas estas, la nación más ayudada fue Estados Unidos, y lo fue de un modo decisivo. Los generosos y cuantiosos préstamos de Luis XVI evitaron la bancarrota financiera del Estado Central norteamericano en formación, ¿no? Cuyo presupuesto era de la mitad del último que tuvo el Virreinato de Buenos Aires, ¿no? Una comparación tremenda también. Bueno, esa ayuda les ahorró a los norteamericanos las agonías de la lucha y de la anarquía que ellas provocan, al punto de obnubilar la más segura capacidad de gobierno propio. Es decir, Estados Unidos se independizó con una enorme ayuda de Francia y de España, y eso les ahorró muchísimas luchas internas, digamos, ¿no? En cambio, los criollos, que tenían una mejor capacidad de gobierno, al independizarse solamente con su propio esfuerzo y sin ayuda exterior, eso debilitó mucho al naciente Estado o al naciente gobierno, diríamos, ¿no? La de los criollos rioplatenses nada tenía que enviar a los criollos anglosajones, acumulación de reservas financieras para las expediciones contra los portugueses, desalojo de los ingleses en las Malvinas, rechazo de las invasiones inglesas en 1806 y 1807, la revolución de 1810, que se hizo con un congreso que Belgrano consideraba modelo, la campaña de los Andes, que puede considerarse al lado de las mejores empresas políticas o militares de la historia, ¿no? Pero las agonías de la lucha, librada con exclusivos recursos propios, agotaron al país y perturbaron a la clase dirigente. Hay algo más. Estados Unidos iniciaba su carrera como país independiente durante las guerras revolucionarias y napoleónicas, lo que impedía al centro del poder mundial, Europa, estorbar el desarrollo de una fuerza naciente, mientras nosotros lo hacíamos cuando Europa empezaba uno de sus más largos periodos de paz general, entre 1814 y 1914, circunstancias que también debía volverse en contra de la República Argentina, ¿no? Bueno, el capítulo 4 se llama La influencia británica en las desmembraciones del territorio nacional. El vigoroso estado virreinal de Buenos Aires, que había iniciado la revolución, había sido el único que mantuvo invicta la causa en las peores circunstancias, se deshizo en la demanda, en la tarea, ¿no? Si supo crear una nación, no supo darle instituciones estables. Lo más desafortunado para el destino nacional fue que, mientras los grandes hombres como San Martín se exiliaban, los vacilantes y los improvisados asumían posiciones directivas. Por ejemplo, un Rivadavia, responsable del armisticio de 1811 que entregó a los españoles la banda oriental, o un Manuel José García, responsable de la invasión portuguesa al Uruguay después de la conquista de Montevideo, reaparecen en la política de Buenos Aires después de 1820. Los dos son responsables de la política que provocó la segregación de las dos provincias que tenían más de la mitad de la población nacional y del afianzamiento de la influencia británica en el país por el manejo de las finanzas.
La escasez de metálico siempre fue un problema para la industria y el comercio locales, la escasez de oro, moneda de oro y plata, ¿no? La apertura del puerto y todas las medidas liberales habían drenado la inmensa riqueza monetaria del país. En 1812, Rivadavia, como secretario del Triunvirato, había escrito en un decreto que permitía la extracción del metálico del país que las ricas minas de oro y plata eran el fruto más precioso de nuestro suelo. ¿No? En este decreto se permitía la extracción de metálico del país. Bueno, él había escrito que estas ricas minas de oro y plata, que están en el Alto Perú, eran el fruto más precioso de nuestro suelo. Bueno, Rivadavia no dio un solo paso tendiente a conservar el Alto Perú, ni por ambición, ni por un sentimiento de integridad territorial, ni por defender el fruto más preciado de nuestro suelo, ¿no? Mientras negaba recursos para sostener nuestros intereses en Alto Perú, así como para liberar la banda oriental, Rivadavia tenía en trámite, junto con Manuel José García, dos proyectos, el del Banco de Descuentos y el del empréstito inglés. Su manejo de los intereses materiales fue de consecuencias tal vez peores que el de los intereses territoriales. Si este se tradujo en segregación de provincias, en pérdida de territorios que se terminaron formando en otros países, digamos, ¿no? Uruguay, Bolivia, Paraguay, etc., aquel contribuyó a afianzar la influencia británica en el país. Por iniciativa de los particulares, principalmente ingleses, desde 1822 se hablaba de crear un banco en Buenos Aires. Un grupo de financieros se organizó para fundar un instituto de descuentos, conferenciaron con Rivadavia y con García y se dieron un estatuto en el que se fijaba en 1.000.000 de pesos el capital social. Al debatirse el privilegio solicitado, Manuel Moreno, hermano de Mariano Moreno, todo esto ya estaba muerto, ¿no? Manuel Moreno consideró excesivo el plazo de 20 años y estimó suficiente el de 5 o 10, pero Rivadavia intervino para que el proyecto fuera aprobado como estaba. La ley acordaba privilegios, pero no lo sujetaba a condiciones, por lo que la sociedad se regía solamente por su estatuto. Este establecía el capital en 1.000.000 de pesos, pero el banco empezó a funcionar con 300.000 pesos y lentamente se fue aumentando el capital, pero las acciones no se compraron con metálico ni con efectivo, sino con letras del mismo banco. Desde un principio, el Banco de Buenos Aires fue controlado por los ingleses. Lo mismo sucedió cuando esta casa bancaria se refundió en el Banco Nacional. Se trata de una de las primeras maniobras de inversores extranjeros que con juegos de papeles se adueñaron de la fuente de riqueza hispanoamericana, ¿no? Entonces el capital en realidad se fue integrando con letras, con acciones que otorgaba el mismo banco, diríamos, ¿no? Bueno, con lo cual en realidad ese 1.000.000 de pesos del capital del banco nunca existió. Pero hubo algo peor, el banco se entrometió en la política internacional del país en contra de su integridad territorial. ¿Cómo? Financiando a los portugueses que ocupaban la banda oriental. Lamentablemente, la política del gobierno de Buenos Aires había sido paralela a la del banco, ¿no? El pacifismo porteño respecto a la banda oriental tenía un anverso, que era el restablecimiento paulatino de la prosperidad en Buenos Aires. La gobernación de Martín Rodríguez y sus dos colaboradores, Rivadavia y García, introdujo importantes mejoras en las prácticas administrativas, disfrutaban del privilegio de la aduana única, abarataron el costo del Estado, mantuvieron bajos los gravámenes, equilibraron el presupuesto y tuvieron superávit fiscal. Pero aún en este terreno cometieron errores garrafales. Aparte de permitir la fundación del Banco de Buenos Aires, contrajeron el empréstito inglés desatino consistente en contraer deudas cuando se tiene dinero propio. Fue contratado sin necesidad alguna porque los superávit del presupuesto bastaban para emprender las obras planeadas, ¿no? de mejora en la ciudad de Buenos Aires, etc. Bueno, para el tema de empréstito, con la Baring Brothers nombraron como uno de sus representantes a un comerciante británico, Parish Robertson, para negociar el préstamo en Londres, con el resultado de que sufrieron un quebranto del 35% en la colocación de los títulos y les descontaron 2 anualidades de amortización e intereses. Sobre 1.000.000 de libras, que era el monto nominal sobre el cual se pidió el préstamo, íbamos a recibir 570.000. Pero la desgracia no paró ahí. En vez del metálico, cuya escasez fue una de las excusas para el empréstito con la Baring Brothers, se recibieron letras de comerciantes británicos que en su mayoría quedaron impagas. El país quedó hipotecado por una suma enorme que no había recibido. De hecho, la Argentina terminó pagando cerca de 26 millones de libras esterlinas y al préstamo con la Baring Brothers se terminó de pagar a principios del siglo XX, con lo cual fue una verdadera barbaridad lo que se hizo, ¿no? La operación fue tan leonina que Raúl Scalabrino Ortiz, otro autor sumamente interesante, que en algún momento voy a presentar algo de él,
conjeturó que se trató de una medida política destinada a pagar el reconocimiento de la independencia argentina por parte del gobierno inglés. Es decir, los ingleses han reconocido la independencia argentina, bueno, ahora hay que pagarles el favor, digamos, ¿no? Esta suposición está confirmada por la circunstancia de que el contrato anglo-argentino no era un hecho aislado, sino parte de un sistema de expoliación en escala continental denunciado por un francés, Chateaubriand, en su libro El Congreso de Verona. Bueno, Chateaubriand, supongo que se pronuncia, ¿no? En su libro El Congreso de Verona. Dice allí, desde el 1822 al 1826 se contrajeron en Inglaterra 10 empréstitos en nombre de las colonias españolas, cuyo total ascendía a una suma de 20.978.000 libras. Se desfalcaron de los mismos 2 años de interés al 6%, y enseguida se retuvo una cantidad de 7 millones de libras esterlinas de suministros. Gran Bretaña desembolsó una suma efectiva de 7 millones de libras, pero las repúblicas hispanoamericanas quedaron grabadas con una deuda de 20.978.000 libras esterlinas. De estos hechos resulta que, en el momento de su emancipación, las colonias españolas se convirtieron, bajo cierto punto, en colonias inglesas. Ignoraba Chateaubriand que el desembolso británico era inferior al que suponía, ¿no? Con lo cual, no fue solamente Buenos Aires o la Argentina quien se endeudó con la Baring Brothers, sino que en el mismo momento se estaban endeudando todas las ex colonias españolas con los ingleses, ¿no? La supremacía extranjera que sofocaba el espíritu nacional quedó de manifiesto en las actitudes de Rivadavia y García. Mientras uno se firmaba a sí mismo un nombramiento de agente económico-financiero bonaerense en Inglaterra, a donde iba a negociar sobre minas que no entraban en su jurisdicción, el otro seguía de ministro único, dispuesto a no emprender nada sin la autorización de los agentes británicos. El famoso Dean Funes, se quejaba diciendo: «Me humilla demasiado tanto sometimiento al gabinete británico». Pese a las prevenciones de la mayoría contra el extranjerismo del Banco de la Provincia, cuyo fracaso estrepitoso se evitó refundiéndolo en un banco nacional, el Trust de los dos cerebros repitió el mismo error que en el caso anterior. Los ingleses lograron controlar al nuevo Instituto de Crédito, o sea, el Banco Nacional. Bueno, el capítulo 5 se llama Un alto en el camino. Dice que, desmembrada de Bolivia y del Uruguay y separada del Paraguay, la nación, o sea, la nación iniciadora de la emancipación, quedaba con la mitad de su población, privada de su principal riqueza en minas de oro y plata, disminuida en más de un tercio de su territorio, psicológicamente acomplejada y al borde de una renovada guerra civil. Un país naciente que no consolidaba su situación era presa demasiado tentadora para las grandes potencias. A los ingleses les bastaba con explotar los éxitos ya obtenidos, pero también intervendrían franceses y norteamericanos. Los Estados Unidos tenían una manufactura que era incipiente en esa época, pero su marina y el comercio eran pujantes. Pensaban más en la navegación y en la pesca de altura. A esto se debió el atentado de la Lexington, un buque de guerra, una fragata, contra las Islas Malvinas en 1832, poco antes de que se produjera la ocupación de los ingleses, ¿no? Francia, en cambio, seguía los pasos de Inglaterra en la expansión industrial e imitaba su política de aplicar la diplomacia armada, la diplomacia de los cañonazos, al desarrollo del comercio. El entredicho del almirante Benancourt con Lavalle, motivado en que éste enganchaba súbditos franceses en las milicias sin distinguir, de acuerdo al derecho de gentes, o sea, en eso tenían razón los franceses, sin distinguir entre transeúntes y domiciliados, o sea, entre domiciliados y lo que hoy en día diríamos turistas, diríamos, ¿no? O sea, personas que no estaban domiciliadas en el lugar. Y Lavalle los enganchaba a todos en las milicias. Bueno, entonces esto, debe ser visto obviamente como este entredicho del almirante Benancourt debe ser visto como un acto imperialista, más que como una simple defensa de los derechos de los súbditos de Francia. Rosas también debió tratar con Benancourt, pero no contrajo compromiso respecto de las reclamaciones francesas. Tampoco le importaba el celo del almirante Galo, que Rosas lanzó una proclama amenazando ejecutar a todo súbdito francés hecho prisionero con las armas en la mano. Los franceses siguieron reclamando para que todos sus súbditos fueran exentos de prestar servicio en las milicias, incluso los domiciliados, o sea, los que ya estaban nacionalizados, por así decirlo, ya eran residentes, ¿no? O los que lo hacían voluntariamente.
Este incidente daría pie a la intervención armada de Francia en nuestras luchas internas, ¿no? Entre tanto, los ingleses conservaban sus posiciones de privilegio y la anglomanía hacía estragos entre los argentinos, e incluso entre las clases populares. Rosas no siguió los extravíos de sus antecesores en el manejo del sistema, no contrató un solo empréstito durante sus 22 años de influencia o gobierno, trató de no extender a los franceses los beneficios de los cuales ya gozaban los ingleses, dictó una ley de aduana proteccionista y echó las bases de una política económica restrictiva para los extranjeros. Los franceses siguieron presionando para obtener ventajas. Un nuevo cónsul francés, Roger, llegó cuando Rosas se hallaba rodeado de dificultades, ¿no? Guerra con Bolivia, rozamientos con el Brasil, sublevaciones internas, etc., y planteó exigencias inadmisibles. La total exención de los franceses respecto de las leyes nacionales, una locura. Logró el apoyo, Roger, para sus planes de abatir a Rosas del almirante Leblanc, que era el jefe de la estación naval francesa en los mares del sur. Que la causa del conflicto no era la personalidad de Rosas o su modo de gobernar, lo prueba el hecho de que otros Roger y otros Leblanc cometieron similares atentados en los mismos días contra Chile, Ecuador y México. Rosas resistió con éxito la guerra que siguió y el convenio Macao-Arana, firmado en 1840, luego de lo que se conoce en nuestra historia como el bloqueo francés al Río de la Plata, puso fin al entredicho, ¿no? Mientras esta contienda se peleaba en suelo argentino, los británicos parecieron amigos y sostenedores de Rosas, en cuanto este, vencedor de todos sus enemigos, quiso pasar el río y contraatacar a Rivera, en la banda oriental, la coalición anglo-francesa se organizó automáticamente como movida por un resorte. Cuando Oribe, al cabo de 2 años, consolidó su gobierno en todo el territorio uruguayo, y Urquiza derrotó a Rivera, los anglo-franceses abandonaron sus vacilaciones e intervinieron. Oribe era aliado de Rosas, ¿no? O sea, se consolidaba en Uruguay un gobierno afín o aliado al de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Entonces los anglo-franceses abandonaron sus vacilaciones e intervinieron. Rosas se manejó con la misma serenidad en 1845 que en 1842 y su éxito fue coronado con los tratados Arana-Southern y Arana-Lepredure. En 1849, ambos ponen fin al bloqueo, a lo que se conoce como el bloqueo anglo-francés. La intromisión anglo-francesa, irresistible en todo el mundo, que abrió a cañonazos la India, China, Japón y África, fracasaba en el Río de la Plata. Entre nosotros también se discutió la conveniencia de abrir el país al comercio exterior. Rosas se atuvo a una vía media conforme a su empirismo habitual, ¿no? Dejó que sus partidarios esgrimieran los argumentos proteccionistas para negociar el mantenimiento del mercado abierto con ciertas restricciones a cambio de que las potencias interesadas no reconociesen plena soberanía política y territorial. No se dio un ápice en su derecho a restringir las franquicias del comercio exterior en la medida en que en la medida de las conveniencias nacionales. Su liberalismo para dar al extranjero la libertad de culto, de tránsito y de comercio no varió entre 1829 y 1852, pero no se dejó poner en tutela por el interés extranjero. Disolvió el Banco Nacional en 1837, ya sabemos que el Banco Nacional era ese aquelarre controlado por los financistas británicos, prohibió la masonería, mantuvo un librecambismo mitigado que le permitió proteger la agricultura y la industria nacionales. Incluso transformó a los mercaderes británicos en una pieza de su ajedrez diplomático, ¿no? Cuando en 1846 las ventas de las manufacturas inglesas cayeron de 600.000 a 100.000 libras, aquellos clamaron por el fin de la intervención. Durante todo su gobierno, la Argentina no pidió ningún empréstito, las importaciones británicas se triplicaron en este periodo, pero eran compensadas con saldos favorables de nuestras exportaciones a otros mercados, digamos, ¿no? Bueno, la Argentina fracasó de nuevo en fundar un sistema diplomático que fuese favorable a ella. La batalla de Caseros se hizo para abrir el país otra vez al capital extranjero. El capítulo 6 se llama El desarrollo nacional, financiado con recursos propios, es traspasado al capital extranjero. El pensador más original en la historia de la economía argentina publicó un libro titulado Organización del Crédito, cuya idea central es que el capital de una empresa está en la empresa misma y no fuera de ella. Mariano Fragueiro, que es el autor de este tratado, de este libro, de esta obra,
abogaba porque el desarrollo nacional se financiase por medio del crédito público y no del capital extranjero, ¿no? Acá está una de las ediciones que se ha hecho de esta obra de Mariano Fragueiro, se llama Cuestiones Argentinas porque hay varios ensayos agrupados con ese título, y esta obra, Organización del Crédito, ¿no? Es un libro que hoy en día también se puede conseguir, ¿no? De Mariano Fragueiro. Bueno, uno de los mejores consejos que ofreció a sus compatriotas, Fragueiro, fue el de repatriar la deuda externa, señalando el carácter demasiado oneroso de todo empréstito colocado en el extranjero, y daba tres razones. Primero, para el pago del capital y los intereses, en la deuda interna siempre se puede contar con el patriotismo de los nacionales. En la deuda exterior no se da este recurso. Segundo, en la deuda pública, las cédulas, circulando en el mercado, reemplazan en cierto modo el capital que aquella retiró. Este reemplazo no puede tener lugar en la deuda exterior. Tercero, el dinero que el erario reparte en pago de rentas circula en el país y activa la producción, mientras que el que se envía afuera no hace ese bien y causa efectos contrarios. Bueno, su admirable plan de repatriación de la deuda externa, de la deuda de la Baring Brothers, cayó en el vacío, ¿no? Prevaleció el criterio opuesto, sustentado por sus compañeros de generación, de financiar el desarrollo con el capital extranjero y el endeudamiento nacional masivo. Juan Bautista Alberdi lo preconizó en sus bases, ¿no? Bueno, acá está una de las miles de ediciones que se han hecho de las bases de Alberdi. En realidad el libro se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, bueno, de Juan Bautista Alberdi. Se han hecho muchísimas ediciones, yo acá puse la imagen de una edición cualquiera, digamos, ¿no? Bueno, es otro libro que también se puede conseguir sumamente con mucha facilidad, ¿no? Entonces Juan Bautista Alberdi en las bases dijo lo siguiente: no temáis enajenar el porvenir remoto de nuestra industria a la civilización. Negociad empréstitos en el extranjero, empeñad vuestras rentas y bienes nacionales. Proteged empresas privadas para la construcción de ferrocarriles, colmadlas de ventajas, de privilegios, de todo el favor imaginable, sin deteneros en medios. Bueno, Alberdi tuvo un montón de aciertos y evidentemente esto fue, por lo menos para el autor, fue un desacierto, digamos, ¿no? ¿Cómo se financió el desarrollo después de Caseros? Lo hizo con recursos nacionales y no con el capital extranjero. Las mensajerías, el ferrocarril oeste, el alambrado, las empresas de colonización, todo se llevó a cabo por los habitantes del país. En el ferrocarril del sur y el central argentino, la participación extranjera no fue por falta de capitales propios, sino por errores de nuestros gobernantes. Por ejemplo, el ferrocarril central argentino quedó en manos extrañas o extranjeras, porque el primer capitalista que licitó la empresa, el criollo Aarón Castellanos, que yo ya lo he mencionado en otro video porque fue también una de las personas que llevó a cabo empresas de colonización, Aarón Castellanos se le exigió el depósito de la garantía para el cumplimiento del contrato, condición de la que luego se le eximió a Wheelwright, con el agregado de que a este se le concedieron muchas leguas de tierra a ambos lados de la vía, lo que no estaba autorizado en la ley de concesión. O sea, al argentino se le pidió que cumpliera ciertas exigencias que después se le quitaron al inglés y encima se le dieron muchas más cosas que no estaban permitidas, digamos, ¿no? En el contrato de concesión. El poderío económico del país era tal que el propio concesionario, o sea, Wheelwright, el propio concesionario extranjero puso por condición que los argentinos suscribiesen la mitad del capital empresario, lo que ocurrió. O sea que los argentinos tranquilamente podrían haber llevado a cabo esta obra, ¿no? Entre 1852 y 1890 la Argentina se procuró la mayoría de los elementos del progreso moderno y lo hizo por sí misma, ¿no? El ferrocarril nordeste, por ejemplo, de Entre Ríos, el central norte de Córdoba-Tucumán, el andino, etc., el alumbrado a gas, los tranvías a tracción a sangre, el puerto de Buenos Aires, etc. Todo eso fue obra argentina, con capitales argentinos. Esta última empresa, el puerto de Buenos Aires, iba a ser extranjera de no ser por la oposición de Mitre en el Senado al proyecto de Sarmiento. Mitre, que había sido, Mitre fue presidente antes de Sarmiento, ¿no? Mitre, que había otorgado 2 concesiones a compañías inglesas para explotar ferrocarriles, aleccionado por su propia experiencia, denunció los abusos del capital privado en la explotación de los servicios públicos y recordó los esfuerzos que hacía Gran Bretaña desde 1844 para rescatar los ferrocarriles de las empresas privadas. O sea, los ingleses, el gobierno británico, estaba por todos los medios buscando rescatar los ferrocarriles ingleses que estaban
manos de empresas privadas y transformarlos en ferrocarriles del gobierno, diríamos, ¿no? Por estas empresas, entre otras cosas, en Gran Bretaña se negaban a hacer un abaratamiento de los costos. En la Cámara de los Comunes tenían una cantidad enorme de diputados que defendían los intereses, entre comillas, los intereses de las empresas privadas, etc., ¿no? Mitre siguió fiel a esta posición hasta el final de su vida, ya sea por su propia voz, por sus discursos o por su diario La Nación, ¿no? La Argentina creó las fuentes de riqueza del moderno desarrollo económico con sus propios recursos, pero en virtud de los principios que estaban en la base de la organización nacional, se inició en 1877 un movimiento de traspaso de empresas nacionales a compañías extranjeras. Caso primero y modelo de operaciones posteriores fue la venta de la Compañía de Consumidores de Gas de Buenos Aires. Compañía de Consumidores de Gas de Buenos Aires. Esta cooperativa, se encargaba del alumbrado a la ciudad, había obtenido un contrato con el municipio y el negocio marchaba bien, cuando en Inglaterra se forma una sociedad anónima con el fin de comprar a la Compañía de Consumidores, sin una libra de capital, ¿no? Una persona que formaba parte de ambos directorios, el de Buenos Aires y el de la empresa esta en Inglaterra, firmó un contrato de compra-venta por el cual la compañía fue vendida a de Buenos Aires Gas Company Limited, sin desembolsar un centavo, ¿no? La sociedad inglesa mandó imprimir acciones por un valor igual al capital de la compañía de consumidores, más un paquete de acciones de 5.000 libras. Las acciones fueron emitidas cuando se tomó posesión de la fábrica. El único capital británico invertido para la compra de la fábrica era el papel y la impresión de los títulos que se entregaron a los accionistas de la empresa traspasada, ¿no? Traspasada más que vendida a la entidad londinense. O sea, en realidad no hubo una compra real, digamos, hubo una especie de cesión de la empresa, ¿no? Entre el último cuarto del siglo XIX y el primero del siglo XX, la Argentina traspasó en forma similar el Ferrocarril Oeste, el de Entre Ríos y el Andino a empresas británicas, que lo único que invirtieron fue el dinero necesario para la promoción del negocio. Mientras tanto, se intensificaba el sistema de endeudar al país para construir ferrocarriles de fomento que luego eran entregados a empresas privadas extranjeras. La tendencia de las empresas británicas a no pagar los impuestos, a cobrar los intereses garantizados por el Estado y a no acusar ninguna ganancia para quedarse con todas las entradas de los ferrocarriles, a aguar los capitales, resultaba insostenible. Acá la cantidad de ejemplos que da el autor respecto a las formas en las cuales las empresas inglesas, la de los ferrocarriles sobre todo, ¿no?, defraudaban al Estado argentino de mil y una maneras distintas. Yo no puse todos los ejemplos también por una cuestión de espacio y de tiempo, ¿no? Pero es increíble todos los negocios que hacían y las tramoyas que hacían para defraudar al Estado, ¿no?, para defraudar al fisco. No pagaban el derecho de faros y balizas, ni la contribución directa por las tierras anexas a las concesiones ferroviarias, ni cumplían con la obligación de acreditar domicilio legal en el país, ¿no? Algo que yo, no dije, lo tendría que haber dicho al principio del video, pero lo digo ahora. Son dos cosas totalmente distintas. Los ingleses que se radicaron en la Argentina y que se casaban quizás con una mujer criolla y que formaron su familia acá y se radicaron acá, esa ha sido gente, en general ha sido gente excelente que contribuyó al progreso del país y que se comprometió con el destino del país, ¿no? Es totalmente distinto esa gente, esos ingleses que se radicaron en la Argentina, es totalmente distinto a la actitud de ellos, de las empresas inglesas que venían a Argentina a hacer negocios, diríamos, ¿no? Acá la crítica en realidad del autor es en contra de las empresas, no en contra de los ingleses que vinieron a establecerse el país, diríamos, ¿no? Eso por ahí es necesario aclararlo, ¿no? Todos los éxitos obtenidos en esta época, que fueron muchos, hicieron que gran parte de nuestra clase dirigente no se preocupara por el traspaso de nuestras fuentes de riqueza a manos extranjeras. Pero, para los que habían vivido en un paraíso de tontos, así lo dice el autor, el 90 fue un amargo despertar, ¿no? La crisis de 1890 con el gobierno de Juárez Celman fue bastante grave, diríamos, ¿no? La crisis económica. No se puede contar entre ellos al diario de Mitre. Al debatirse en la legislatura de Buenos Aires el resultado de la venta del Ferrocarril Oeste, Mitre hizo en La Nación una verdadera radiografía del resultado de la operación. Luego de exponer cómo había desaparecido el producto de la venta de los ferrocarriles, concluía: en cuanto a los ferrocarriles, ahí están. Han disminuido sus servicios y hoy se grita contra ellos más que antes, o sea, se quejan en contra de ellos más que antes. Pero en cambio han triplicado sus tarifas.
han triplicado sus tarifas, gastan menos y ganan más, ¿no? Han triplicado sus tarifas, gastan menos y ganan más. Bueno, entre los jóvenes dirigentes, para quienes el 90 fue un amargo despertar, podemos contar a Ubaldo Mañasco. Una investigación sobre los ferrocarriles, votada por la Cámara de Diputados a la que pertenecía, y en la que debió hacer el papel de miembro informante, le abrió los ojos. Al descubrir la triste realidad, tenía derecho a arrebatarse por la cólera. Calificó al ferrocarril inglés no como una industria, sino como un robo, una extralimitación insolente. Se preguntaba Mañasco: ¿han cumplido las compañías privadas los nobles propósitos que presidieron estas concesiones de ferrocarril? ¿Han servido como los elementos de un progreso o, por el contrario, han sido obstáculos para el desarrollo de nuestra producción? Aquí están los representantes de todas las provincias argentinas, que experimentalmente han podido verificar el cúmulo de pérdidas, de reclamos, de dificultades y de abusos producidos por esto que en nuestra candorosa experiencia creíamos factores seguros de bienestar general. Ahí están las provincias de Cuyo, víctimas de tarifas restrictivas, de fletes imposibles, de imposiciones insolentes, de irritantes exacciones, porque el monto de esos fletes es mucho mayor que el valor de sus vinos, de sus pastos y de sus carnes. Bueno, la cita de Mañasco era enorme, iba una por una hablando de todas las regiones y de cómo se les hacía imposible a los productores argentinos usar el ferrocarril para vender, ni siquiera para exportar, para vender dentro del país, ¿no? De una provincia a otra. Mañasco seguía exponiendo como un decreto de 1888 había librado a las empresas británicas del control que debería haberles impedido abusar de los privilegios con que las favorecían los contratos de concesión, decreto Matufia o Tongo, según sus expresiones, ¿no? Incluso, o sea, el Estado no las controlaba a las empresas, con lo cual hacían lo que querían, obviamente. Uno tras otro, enumera los enormes abusos de las empresas, incluso las diferencias de remuneración entre los empleados, eran enormes, ¿no? Según fueran ingleses o argentinos. Por ejemplo, el jefe de almacenes inglés cobraba 505 pesos oro y el auxiliar del jefe de almacén, que era argentino, cobraba solo 20 pesos oro, ¿no? Bueno, por último denunció los sabotajes sistemáticos de la producción nacional. Bueno, la verdad que una cita interesantísima todo lo que la investigación que hizo Mañasco sobre el tema este, ¿no? El desarrollo argentino, aunque financiado con recursos nacionales, pasaba por haber sido obra del capital extranjero. El resultado, que estaba a la vista, era una bancarrota. Bueno, último capítulo, así que ya vamos acercándonos al final. Se llama Del 90 a nuestros días. Dice: los ferrocarriles garantizados, que para fines del siglo XIX insumían la tercera parte del presupuesto argentino, siguieron pesando sobre nuestras finanzas, hasta volverse un Estado dentro del Estado, con influencia en la política del país. Los ferrocarriles ingleses, que daban pérdidas, en vez de ser nacionalizados, puesto que las empresas locales estaban mejor administradas, absorbieron al andino, al ferrocarril andino, y otras líneas que seguían en poder del Estado. Pero el sobresalto patriótico provocado por la bancarrota de Juárez Celman en 1890 no quedó estéril. Osvaldo Mañasco denunció muchas veces la malsana atmósfera política en la que los dirigentes buscaban, por medio del desastre público, el interés personal o de partido. Reclamó amor a este país en naufragio. Otros compañeros suyos de generación empezaron a revisar las ideas recibidas con una amplitud y una osadía intelectuales hasta entonces desconocidas. Estanislao Ceballos, siendo ministro de Pellegrini, por ejemplo, se atrevió a sostener en un mensaje pidiendo aprobación legislativa para un tratado de comercio con Francia que los tratados de comercio de 1853 con Francia y con las demás naciones habían sido errores de la República Argentina. Indalecio Gómez se preocupó por nacionalizar a los hijos extranjeros, imponiéndoles el uso del idioma nacional en sus escuelas, que no era obligatorio, es decir, había muchas escuelas que eran escuelas italianas, escuelas francesas, escuelas inglesas, etc. Y en esas escuelas no se usaba el castellano, sino que usaban su idioma materno. Entonces, bueno, empieza a plantearse en esta época la necesidad de que el idioma castellano sea obligatorio, ¿no? Rodolfo Moreno, al entregar sus diplomas a la primera promoción de ingeniero salida de la Universidad de La Plata, se felicita de que estos profesionales llegarán un día a hacer que el país prescinda de los extranjeros para proyectar y realizar nuestras grandes obras públicas. Empieza entonces a hablarse de independencia económica como base de la soberanía política. Este es un temazo, el de la independencia económica, las ideas cómo van surgiendo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el tema de la preocupación por la independencia económica, ¿no?
y la independencia económica justamente como base de la soberanía política, ¿no? Estas ideas que surgen con los hombres del régimen de la generación de 80, después las toman los radicales, el grupo Forja y muchos otros radicales empiezan a preocuparse también y hacer todo lo posible para lograr una mayor independencia económica de la Argentina. Después la continúan los nacionalistas y después obviamente la continúa Perón, que también era nacionalista, con lo cual el tema este ha sido un tema transversal, por así decirlo, que lo han compartido distintos sectores o distintos partidos políticos, ¿no? Y bueno, realmente es un tema muy interesante que en algún momento obviamente lo voy a abordar en algún otro video, ¿no? El tema del ideal este de la independencia económica. Bueno, lo notable es que tales quejas contra la influencia británica en la economía nacional son contemporáneas de la época en que el país se capitalizó y prosperó como en ninguna otra época de su historia. Durante ese largo cuarto de siglo, la riqueza creciente del país parecía dar para todo. El optimismo anidaba en el pecho de todos y así llegamos a las celebraciones del centenario, seguros que la empresa nacional estaba cabalmente lograda. Pero el gusano estaba en la fruta, dice Irasusta. La Argentina siguió aún por 3 lustros calentándose al sol del centenario cuando los problemas aparecieron con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Victorino de la Plaza, presidente entre agosto del 14 y octubre del 16, aunque había residido por 20 años en Londres y era un anglófilo declarado, también era compañero de generación de los mejores hombres del régimen, conscientes de los errores del pasado y decididos a enmendarlos. Así, no asombra, aunque sorprende gratamente, la espontaneidad con la que de la Plaza deduce de las circunstancias que premiaron al país todo un programa nacionalista. Creación de la Marina Mercante, empleo de materia prima nacional en los arsenales, urgencia en la industrialización para producir lo que antes importábamos, intensificación de la producción petrolífera para aumentar el desarrollo del país, necesidad de una conciencia inversora en los capitales nacionales, etc. Pese a sus desplantes reformadores, Hipólito Yrigoyen, presidente de 1916 a 1922, no fue, después hay una segunda presidencia del 28 al 30, ¿no? Pero se está refiriendo sobre todo a la primera. No fue en esto más revolucionario que de la Plaza. La crisis ganadera comenzó con el cese de las grandes compras de carne para los ejércitos aliados, pero la agricultura compensó las pérdidas de la ganadería, ya que la Revolución Rusa retiró de la escena a un gran competidor internacional en el mercado del trigo, en medio de un mundo hambriento, ¿no? Con lo cual, finalizada la guerra, se deja de comprar tanta carne en la Argentina, pero se empieza a vender mucho más cereales, ¿no? El primer año de la presidencia de Marcelo Torcuato Alvear, presidente del 22 al 28, conoció el más alto precio cobrado por la Argentina por sus cereales. ¿Cuándo comienza, según el autor, la decadencia económica en la Argentina? El descenso comenzó en 1926, aunque de manera insensible e imperceptible. La crisis mundial de los años 30 y las revoluciones que conmovieron a la Argentina en las décadas siguientes fueron el mejor caldo de cultivo para la influencia británica en todas las vicisitudes argentinas anteriores, ¿no? A la conservación del mercado tradicional de carnes para nuestras exportaciones se sacrificó el desarrollo por medio del Tratado Roca-Runciman. El Tratado Roca-Runciman fue firmado en 1933 para asegurar una pequeña cuota de carne en el mercado británico, ¿no? Y este tratado prohibió al capital argentino perseguir fines de lucro privado en la industria ganadera y prometió mayores beneficios para los capitales británicos. Para completar lo que se llamó con justicia el Estatuto del Coloniaje, se reformó el sistema monetario, sustituyendo la caja de conversión por un banco central regulador de la emisión fiduciaria, o sea, de la impresión de billetes. Lisandro de la Torre impugnó el proyecto diciendo que su finalidad era empapelar el país y tuvo razón, ¿no? Cuando estalló, desde que se funda el Banco Central, la historia de la inflación en la Argentina es una cosa increíble, ¿no? Cuando estalló, esta ya es la última placa, así que ya terminamos el video. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, la Argentina aceptó pagar los suministros a Gran Bretaña con su propia moneda, en lugar de cobrar oro o recibir los títulos de la deuda externa, o de las compañías extranjeras pertenecientes a los aliados, como Roosevelt lo hizo en Estados Unidos. Es decir, nosotros le exportamos a Gran Bretaña, le seguimos vendiendo carnes, cereales, etc., y ellos no pagaban. El Banco Central, estructurado por el experto inglés Niemeyer, ofreció el instrumento técnico necesario para emitir sin tope, ¿no? Entonces, la influencia británica en la Argentina alcanza su máxima expresión durante la Segunda Guerra Mundial. Su baluarte, el Banco Central, no solo estaba preparado para pagar las exportaciones a Inglaterra con la inflación,
a cambio de arruinar nuestro peso, sino que además sugirió al gobierno británico la idea de bloquear los saldos en libras que hasta entonces Londres ponía a nuestra disposición en dólares en Nueva York. Bueno, esto en algún momento, en algún otro video lo explicaré por ahí con más detalle, ¿no? Así hemos llegado a la actualidad, en que Inglaterra se lleva el 40% de nuestras exportaciones a cambio de mercaderías tasadas a varias veces su precio de mercado internacional, mientras la venta de nuestros productos a consignación en el mercado inglés se liquidan a precios cada vez más ruinosos. Pero para entrar en los pormenores de esta situación, deberíamos pisar el tembladeral de la política del día, algo que excede a este libro, ¿no? Bueno, acá termina el libro de Julio Asusta. Por ahí en el afán de hacerlo rápido, porque sí que el video ha quedado muy largo, no he explicado algunos temas, algunos puntos, etcétera, pero bueno, lo pueden investigar ustedes, obviamente. Así que bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado el video. Y bueno, seguiremos profundizando en este tema que es profundamente interesante, ¿no? Bueno, nos vemos en la próxima.